Ya. Voy a repetir esta última parte para que básicamente quede en la grabación, ¿ya? Lo voy a hacer bien rápidamente. Para trabajar de manera más eficiente el formato, o sea, construir las tablas longitudinales de manera más eficiente, vamos a ocupar el formato, o sea, el paquete Survey en su función de SBY Design. Eso va a construir o va a crear un objeto, que en este caso se va a llamar el SOC diseño, que va a ser un objeto de tipo SBY, claro. Ya, ustedes le tienen que declarar cuál es el IDS, el strata y el ponderador. Para eso tienen que, obviamente, explorar en el libro de códigos de la base de datos que estén trabajando. En el caso de la del SOC, es el segmento, el estrato y el ponderador 0,2 respectivamente. Y le tienen que poner esta colita de chancho. Si no se la ponen, el R les va a tirar un error de que va a decir básicamente que no reconoce, o sea, no encuentra el objeto, por ejemplo, segmentos, es que no le ponen esta colita de chancho, ¿ya? Y aquí en data le ponen el argumento de su base de datos que quieran transformar a formato SVI, ¿ya? Eso, como les digo, les va a crear una base de datos en formato SVI, que es la que nos va a permitir tener estimaciones ponderadas según estos argumentos, ¿ya? Usando el SVI Table, ¿ya? Survey tiene otras funcionalidades como el construir medias ponderadas, etcétera, etcétera, pero nosotros en este momento nos vamos a concentrar solamente en la construcción de las tablas, que es lo que nos va a permitir después eh, construir también los gráficos, ¿ya? Para construir las tablas, ¿ya? Eh, Uno simple y llanamente llama a SByTable, que es otra funcionalidad que está en el paquete Survey, y aquí ingresan las variables que a ustedes les interesan como una fórmula, ¿ya? Andrés, ¿Sí? Francisco Reyes tiene una consulta ¿Sí, relacionada Francisco? con los ponderadores. ¿Sí, Francisco? Hola, bueno, gracias. En relación al LSOC, ¿en qué se diferencian los ponderadores disponibles? Gustavo, ¿tú puedes responder la... Sí, sí, claro. Mira, en la base de datos tenemos tres tipos de ponderadores. Hay dos tipos de ponderadores que son ponderadores de sección cruzada, cross section. Ponderador 0,1 y el ponderador 0,2. Eh, el ponderador 0,1 solamente hace referencia a ponderar por el tamaño poblacional, teniendo en consideración las proyecciones poblacionales que tiene el INE. El ponderador 0,2 hace referencia a ponderadores en función del tamaño poblacional y del censo. Nuevamente, esa información se obtiene a partir de las proyecciones poblacionales del INE y se aplica a nuestra muestra. Y un tercer ponderador que es creado por nosotros en función también de información del INE es un ponderador longitudinal. ¿Ok? Este ponderador longitudinal considera varias cosas. Uno, tamaño poblacional. Otro que es la distribución de hombres y mujeres. Y otro es el tamaño poblacional en función de la comuna. ¿Ok? ¿Me hice entender? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra duda? Parece que no. Ya. Bueno, con Table nosotros lo que vamos a tener básicamente es en este caso, una tabla de frecuencia, simple y llanamente, en este caso, la distribución de izquierda y derecha por cada una de las olas, ¿ya? Entonces vamos a tener cuántas personas se identificaron con izquierda en el año 2016, cuántas personas se identificaron con el centro en el año 2016, con la derecha en el año 2016, independiente ninguno en el año 2016, y así con el 2017, 2018, etcétera, etcétera. ¿Ya? Uno además también, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, también le puede pedir, por ejemplo, la identificación de izquierda y derecha según sexo para cada año.
¿ya? Y ahí simple y llanamente, además de ponerle un más hola, le ponen un más M0 sexo, que es la variable en el caso de la ELSO, ¿ya? O edad o las variable que a ustedes les interese, ¿ya? Esto les va a construir esta tabla hasta aquí, hasta, desde izquierda a derecha hasta frecuencia, ¿ya? Entonces, de manera ponderada, en el año 2016 tenemos 314,13 personas. Evidentemente no, es difícil decir coma 13, pero bueno, esto es ponderado. Personas que se identifican con la izquierda, 299 con el centro, 180 con la derecha y 444 con independiente ninguno. ¿Ya? Eh, Tradicionalmente en los gráficos, evidentemente, uno no grafica la frecuencia, sino que grafica los porcentajes. ¿Ya? Para eso uno lo que tiene que hacer es transformarla o básicamente calcular el porcentaje, ¿ya? Eso lo hacemos con el comando mutate de survey, o sea, perdón, de tidyverse, o bien con transmute, perdón, del mismo paquete, ¿ya? Entonces, nosotros aquí, importante, para eso nosotros tenemos que declarar todo esto como un data frame, ¿ya? Porque ggplot lo que grafica en el fondo son data frames, ¿ya? Entonces nosotros le pedimos, con el comando data frame, creamos este objeto A, que va a ser un data frame de toda esta fórmula de aquí, que es básicamente la identificación de izquierda a derecha según hora, ¿ya? Y a continuación nosotros creamos un segundo objeto, pueden no crear el segundo objeto, pueden sobreescribirlo y aquí sería básicamente poner una A. Entonces, y lo que hacemos es decir, ya, el, del objeto A, que es esta base de datos de acá, vamos a agruparlo según ola y para cada ola, porque las tenemos agrupadas, ¿ya? Le vamos a calcular el porcentaje, ¿ya? Si ustedes no hacen esto, básicamente lo que va a hacer R o tidyverse, el cálculo que va a hacer es sobre el total de la muestra. Entonces, en el fondo, si por ejemplo tenemos 1000 personas, supongamos, en total, de 2016 para hacerlo fácil, al 2017 son 1000 personas, lo que va a hacer es que esto va a ser 314 sobre 1000 en el fondo, ¿ya? Y no sobre las personas que fueron, y no sobre el total de 2016, ¿ya? Entonces, para eso es importante que ustedes le declaren expresamente a R que ustedes quieren agrupar en función de las olas. Yo les mencioné aquí que ustedes también lo pueden agrupar por sexo a las personas. Entonces, si a usted le interesa aquí identificación de izquierda a derecha según sexo por cada ola, además aquí le tendrían que también poner la variable sexo, ¿ya? Entonces, una vez ya hecho todo el cálculo, ¿ya? Aquí básicamente calculamos la proporción de las personas, que va a ser la frecuencia, esta variable acá, sumado el total de la frecuencia. Pero como nosotros ya le dijimos a R que es sobre el total de cada ola, va a llegar hasta acá para el 2016 y bueno, está ahí independiente ninguno para el 2017 y así. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Sí. Eso es lo principal para poder calcular un gráfico, ¿ya? Tradicionalmente, o sea, cuando se ve en las noticias o en los programas de opinión, etcétera, etcétera, que se grafican o que muestran gráficos en el fondo, tradicionalmente se muestran dos tipos de gráficos, el de línea y el de dan, ¿ya? Esas son dos formas de graficar datos longitudinales, ¿ya? Cada uno más intuitivo que el otro, según las preferencias de cada uno. Pero nosotros además también vamos a graficar lo que se denominan gráficos aluviales, ¿ya?
ya les voy a explicar cuál es la particularidad de esos gráficos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con ggplot, eh, básicamente porque es la forma más, yo diría, más fácil de poder graficar datos en R. Uno alternativamente lo podría hacer con plot, pero eso es más, un poquito más engorroso, la verdad, ¿ya? Y la mayoría de los gráficos que uno trabaja en la LSOC, si revisan las radiografías, etcétera, etcétera, todos están calculados con ggplot. Eh, Básicamente uno para a ggplot le tiene que declarar una serie de atributos o de objetos para que pueda trabajar. Primero que nada, y evidentemente, los datos. El data frame que nosotros aquí más arriba definimos, que en este caso va a ser B, ¿ya? Esa es la base de datos que uno le dice a ggplot que uno quiere graficar, ¿ya? Las geometrías o el tipo de gráficos que uno quiere, que eso uno tradicionalmente lo pone como geom-line, geom-bar, geom-alluvial, creo, si mal no recuerdo, geom-point, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo eso están bien definidos en el paquete de ggplot. Ahí ustedes pueden encontrar bien cuáles son cómo llamar a cada uno de los gráficos, ¿ya? Aquí nosotros vamos a trabajar con Geomline, Geombar y Geomalluvial, creo que era el otro. Eh, la estética, en el fondo, que es básicamente declararle cuál va a ser el eje X y el eje Y, además de si es que van a estar o no agrupados los datos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el facet, que eso es cuando uno quiere crear subgrupos de los gráficos. Por ejemplo, no quiero tener todas las barras de hombres mezcladas con las barras de mujer, sino que quiero tener dos cuadritos por separado. Eso lo vamos a ver más adelante. Las estadísticas, y bueno, y esto ya son más en general un poquito más opcionales, particularmente el coordinate, que es básicamente si es que uno quiere invertir la posición del eje X y el eje Y. A veces uno quiere que el eje Y esté en la base y otras veces quiere que el eje X esté de manera vertical. Y el tema, ¿ya? Que eso es básicamente cuestiones 100% de estética. Si es que uno quiere que las letras sean más grandes, dónde quiere que estén eh, las leyendas, etcétera, etcétera. Ahí en los ejemplos se va a ver a qué hace referencia el DEM, el argumento DEM. ¿Ya? Entonces, partiendo con los gráficos de barra, uno puede graficar de distintas maneras los datos longitudinales. Una manera más tradicional es perdón, esta no es. Eh, Primeramente, uno podría decir que la categoría, que los datos van a estar agrupados según año. Entonces, tenemos que las categorías nada, o sea, perdón, distintos colores van a hacer referencia a distintos años de la categoría nada. Entonces, de esta manera, uno puede ver cómo fue evolucionando la categoría nada de 2016 a 2022, por ejemplo. Lo mismo con poco, algo, bastante y mucho. En este caso, de la confianza en el presidente de la República. Para eso, nosotros lo que hacemos es co- construimos nuestro data frame, como yo les mencioné delante, con Table, confianza en presidente más hola. Creamos nuestra variable porcentaje, ¿ya? Y con eso ya tenemos todo listo para poder graficar, ¿ya? Con estos simples pasos, ustedes ya pueden graficar de manera longitudinal sus datos, ¿ya? Lo único que tienen que hacer, como les digo, es construir este data frame al final del día, ¿ya? Y en este caso van a tener la confianza en el presidente, cuántas personas confían nada en el presidente, en el presidente en el año 2016, perdón, y a qué porcentaje corresponde eso del total de personas encuestadas en 2016.
y así con 2017, y así con 2018, etcétera, etcétera. Entonces, ya pasando a la construcción propiamente tal del gráfico. En este caso, lo que uno va a hacer es, uno le crea el gráfico C1.1, ¿ya? Uno podría no crear ese objeto, da lo mismo, técnicamente. Y lo que uno va a hacer es que a datos gráficos, que es este objeto de acá, que se construye a partir de combinar A con B, objetos gráficos, uno va a decirle que a ggplot, que en el eje Y va a corresponder al porcentaje, esta variable de acá. En el eje X va a estar la confianza en el presidente, o sea, esta variable de acá, y que cada barra la vaya rellenando según la variable hola, ¿ya? Que está de acá. Entonces, bueno, y también y esto es para cambiarle ¿cómo se llama este? Las etiquetas al eje Y. Ya les voy a mostrar a qué me refiero con ello, pero básicamente es que en lugar de que salgan en proporciones como está acá, salgan en porcentaje, ¿ya? Entonces, con esto ustedes le declaran con qué objetos va a trabajar ggplot, ¿ya? En el eje Y, como les dije, va a estar el porcentaje, en el eje X la confianza en el presidente, y eso ordenado según hola. O sea, coloreado, perdón, según. Y en este caso nosotros le queremos un gráfico de barras, ¿no? Entonces le ponemos un geoncall, que es más intuitivo la verdad que geonbar, y con el argumento position dodge, eso les permite a ustedes que en el fondo queden un poquito más pegaditos los gráficos, ¿ya? Porque si no se les van a quedar un poquito, sí, un poquito más separados, no les van a quedar de manera tan ordenada en el fondo estos gráficos, ¿ya? Sí, y con el scale y continuous, esto es un argumento opcional, eh, les va a cambiar, en lugar de mostrarles proporciones, como habría sido si no hubiésemos ocupado esta escala, les va a mostrar en porcentaje. Entonces aquí ustedes ven, es un poquito más intuitivo en decir o ver cuánto es el porcentaje de cada barra, ¿ya? Adicionalmente, si en el porcentaje no fuese eso suficiente, ustedes pueden ocupar el comando geomtext, que es del paquete ggRepel, si mal no recuerdo. Sí, creo que era el ggRepel, no recuerdo bien. Pero de todas maneras, geomtext, eh, para que adicionalmente a cada barra, ¿ya? En este caso por sobre cada barrita, les ponga básicamente cuál es el porcentaje en el fondo, ¿ya? O sea aquí básicamente este numerito acá, este 40.36, 0.436, lo va a transformar a porcentaje y lo va a redondear a 40.4%, ¿ya? Ustedes pueden, y con estos distintos argumentos, ustedes básicamente le eh, van diciendo dónde quieren que vaya el texto, ¿ya? Y el tamaño del texto, del porcentaje, ¿ya? Como les digo, esto es más opcional, no, o sea, si yo borro esto, básicamente desaparecen los numeritos, ¿ya? Y no afecta en nada en la visualización del gráfico, o sea, nada sustantivo, por así decirlo, no le va a arrojar ningún error, ¿ya? Importante, eso sí, para ir añadiendo argumentos al gráfico, ustedes tienen que ir poniendo el signo más, ¿ya? Ahí sí, si es que ustedes no ponen el signo más, ahí sí R les va a tirar un error, ¿ya? Y bueno, esto ya es tema,
o sea, como ustedes quieren presentar el gráfico. Y en este caso, el Legend Position se les puso en top. Este es el Legend, en el fondo. ¿Ya? Aquí se le puso el Legend arriba, entonces ggplot lo que va a hacer es poner en el fondo el legend, son los colores en el fondo con los cuales se rellena cada una de las barritas, aquí arriba. Por defecto, R se los va a poner aquí al costado, ¿ya? Lo bueno de ponerlo arriba, si me preguntan a mí, es que permite básicamente que el gráfico se vea un poquito más ancho y por lo tanto menos apretado o sea, los números aparezcan un poquito más claros, ¿ya? Y bueno, y el GG title, que es básicamente el, este texto de acá, ¿ya? Eso es lo básico para poder graficar o sea, para hacer un primer gráfico, ¿ya? En este caso, como les dije, se le está mostrando cuánto varía en el fondo el nada por cada año, ¿ya? En cada barrita, ¿ya? Cada barrita es un año y el nada uno ve cuánto ha ido cambiando a lo largo de los años. Lo mismo con el poco y lo mismo con el algo. Y con el bastante y con el mucho. Alternativamente, uno lo que quiere ver es esto. Y esto yo diría que, que se ve más comúnmente. O sea, cómo cada categoría se comporta en un año en particular. ¿Ya? Esto sería básicamente lo mismo que graficar una encuesta corte transversal en el año 2016, por ejemplo. ¿Ya? Sería básicamente aquí ustedes lo que están viendo o lo que estaría mostrando, si es que solamente graficaron en el 2016, es, bueno, cuál fue la confianza en el presidente de la República en el año 2016, ¿ya? Y en el año 2017 y en el año, y así. Si ustedes se dan cuenta, los números son exactamente los mismos que acá, exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que en lugar de decir que los colores sean en función de las olas, como era aquí arriba, sea en función de la variable de confianza en el presidente. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí ya aparece nada, poco, algo, mucho, bastante, en lugar de 2016 a 2022. Y en cambio, en el eje X tenemos la ola, ¿ya? El resto, si ustedes se dan cuenta, permanece exactamente igual, ¿ya? No cambia absolutamente nada, salvo en qué es lo que, según qué se va a agrupar o según qué se va a dar los colores a cada una de las barras, ¿ya? Eh, Si ustedes me preguntan, la principal razón para hacer una o la otra es la de, básicamente, eh, comodidades interpretativas, en el fondo, ¿ya? A veces resulta más cómodo ver cómo se comporta cada categoría en un año en particular y a veces resulta mejor ver cómo una categoría fue variando a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero eso depende de cada uno de ustedes. Ya en este caso no hay una regla de oro para decir hay que usar este gráfico o usar este otro. Ya. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer o decir. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Ya. ¿Pasa? Sí, Rodolfo, hola, gracias por la clase, no, pero yo creo que lo mío es para después porque yo recién me interioricé en la mañana con el entorno de R, entonces Ujú. quise hacer los ejercicios directo ahí pegando los códigos y no pude avanzar porque me salía que el objeto no estaba creado, entonces supongo que hay algo que no hice para poder seguir el resto del ejercicio. Lo dejo ahí nomás plantado. Ya. Si quieres al final de la sesión ahí no. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Bueno, y aquí está en el fondo lo que yo les decía adelante, que uno alternativamente también puede graficar
datos en el fondo de un año en particular, ¿ya? Y aquí simple y llanamente lo que uno hace es un subset de la base de datos que creamos anteriormente. Entonces aquí simple y llanamente con el comando drop levels, o también que podría ser con el comando filter de tidyverse, uno le dice que a, a la base de datos nos vamos a quedar solamente con el año 2021, ¿ya? Si fuese con el comando filter, uno le tendría que decir que a datos gráficos, eh, claro, uno le tendría que decir que a datos gráficos, o sea, filter, paréntesis, datos gráficos, coma, hola, igual 2022, ¿ya? Va muy similar al comando que está acá, solamente que uno tiene que cambiar un par de argumentos, ¿ya? Eh, y con eso, básicamente, ustedes lo que van a graficar es única y exclusivamente un año, ¿ya? Y de nuevo, si ustedes se dan cuenta, el, las, los argumentos no cambian, su porcentaje sigue estando en el LGI, y lo único que cambia es que aquí ya en ninguno de los dos tenemos ola, porque básicamente tenemos una sola ola. Si tuviese, claro, ¿ya? Entonces, aquí lo que básicamente le decimos es que en el eje X vamos a tener las categorías de presidente, o sea, de confianza en el presidente, y que además van a ser, para ser más claras las diferencias, que van a ser coloreadas en función de cada una de esas categorías, ¿ya? Y eso nos permite, y el resto, si ustedes se dan cuenta, permanece exactamente igual, ¿ya? Aquí, como no tiene sentido el tener las leyendas que tenemos aquí arriba, por ejemplo, se le declara none. Eso nos permite, va a permitir básicamente eliminar de todo el entorno, de todo el gráfico, estas leyendas. ¿Ya? Porque no, en este caso no tiene sentido porque las tenemos acá, básicamente. ¿Ya? Una otra manera ya de ocupar gráficos de barra es este formato acá, ¿ya? Que aquí ya tenemos todas o sea, tenemos en un año a todas las personas y claro, en un año a todas las personas y qué porcentaje de todas esas personas corresponde uy, perdón, ¿dónde me fui? Aquí. ¿Cuántas de esas personas corresponde a nada o poco? Aquí fueron reagrupadas porque básicamente si es que los dejamos en cinco categorías se hacía un poquito engorroso el gráfico. Ya sería básicamente tener cinco cuadritos. Entonces lo fuimos agrupando. Pero en principio es exactamente lo mismo. Le pedimos a ggplot que nos grafique datos gráficos con el porcentaje en el eje Y, la ola en el eje X, ¿ya? En este caso, sí o sí tendría que estar la ola, ¿ya? Sí o sí tendría que estar la ola en el eje X, y la confianza en el presidente, ¿ya? Recodificada según esta nueva manera, ¿ya? En este caso, lo que nosotros le pedimos es que geoncall sea en la posición stack, ¿ya? Eso nos va a permitir crear este tipo de gráfico, ¿ya? En que básicamente vamos a tener en un año en una barra que va a sumar 100 o un poquito menos, dependiendo si que tienen o no casos perdidos. Podrían no sumar 100. Y cada una de las barritas y cada fracción de la barrita va a ser rellenada en función de confianza en el presidente. ¿Ya? Perdón, se me está acabando la batería del computador. Ahí sí. Eh,
y el resto básicamente permanece igual, ¿ya? En este caso, o sea, si ustedes se dan cuenta, todo esto, todo esto permanece igual, salvo, ahora, un pequeño reparo, esto de acá, ¿ya? En este caso, nosotros en los gráficos anteriores, si ustedes se dan cuenta, nosotros simple y llanamente le decíamos, le declarábamos cuánto, dónde queríamos en el fondo que pusiesen los textos de los porcentajes, ¿ya? Simple y llanamente declarábamos eso. En este caso, y para, en el fondo, facilidades visuales, no solamente le declaramos dónde queremos que estén los porcentajes, estos de acá, ¿ya? Sino que además los colores, ¿ya? Entonces, en orden de aparición, va a ir negro, siempre de arriba hacia abajo, ¿ya? Negro, blanco y blanco, ¿ya? Lo pusimos de esa manera para facilitar el contraste, ¿ya? Y eso y básicamente tienen que crear un vector. Supongo que ya están familiarizados por el curso de la mañana con el término de vectores, eh, que son que va a tomar tres valores, en este caso los colores, ¿ya? ¿Por qué tres? Porque son tres categorías, pero además lo tienen que hacer 6 veces, ¿ya? ¿Por qué 6 veces? Porque son 6 olas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cuando salga la ola 2023, esto tendría que cambiar a un 7, ola 2024, 8 y así sucesivamente, ¿ya? Si quieren, si van a graficar solamente hasta el año 2019, por ejemplo, esto y eliminaron el 2021 y el 2022, esto lo tienen que transformar a un 4, ¿ya? Podrían evidentemente, y como esto es una opción más que nada estética del gráfico, podrían eliminarlo. Y ahí simple y llanamente lo que va a pasar es que no van a tener estos porcentajes, ¿ya? Lo cual, particularmente en este tipo de gráfico, el no tener los porcentajes, igual creo yo dificulta un poco la interpretación. ¿Ya? Esos son así, muy grosso modo, los principales gráficos que uno puede hacer con ggplot. ¿Ya? O sea, gráficos de barras que uno puede hacer con ggplot. ¿Ya? Adicionalmente, uno puede querer que el gráfico, o sea, uno puede querer no solamente que el gráfico tenga o sea, uno puede querer no solamente ver cómo esto va cambiando a lo largo de las olas, por ejemplo, como en este caso, sino que, como les mencioné anteriormente, cómo distintos grupos varían en las olas según una variable de interés. En este caso, edad. Entonces tenemos la confianza del presidente, graficada según la edad, de 18 a 29 años, 30 a 49 años, 50 a 64 años y 65 más, ¿ya? Para cada una de las horas. 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2021, ¿ya? Aquí la única diferencia con respecto al primer gráfico que vimos, este de acá, es que nosotros estamos considerando la edad. Para eso, simple y llanamente, al momento de crear el data frame, lo que hacemos es incluir la variable edad. Es tan simple como eso, ¿ya? Y al momento de calcular los porcentajes, también le declaramos la edad. Si ustedes borran, si ustedes no si ustedes no agrupan en función de la edad, van a terminar calculando este mismo gráfico acá, simple y llanamente, ¿ya? Entonces, para calcular los porcentajes por edad y por ola, tienen que agruparlos los dos, ¿ya? Y así si tuviesen una tercera variable, que ya sería mucho más engorroso, pero y que
es muy raro verlo, ¿ya? Pero quédense con la idea de que si es que quieren, cuando ustedes están agrupando en el fondo, tienen que, al momento de crear los gráficos, calcular, perdón, los porcentajes, tienen que, ¿cómo se llama este? Agrupar por básicamente todas sus variables de agrupación. En este caso, edad y hora. Y el resto, si ustedes se dan cuenta, siguen exactamente igual. Calculamos el porcentaje. Aquí cada fila va a corresponder al porcentaje de personas que confían nada, por ejemplo, en el presidente de la República y que tienen en el año 2016 y que tienen 18 y 29 años. Después que tienen después que confían nada en el presidente de la República y que tienen entre 30 y 49 años en el año 2016 y así sucesivamente. ¿Ya? Y el resto, si ustedes se dan cuenta, con respecto al primer gráfico, permanece exactamente igual. Tenemos en el eje X la ola, que se va a ir rellenando en función de la variable de confianza en el presidente. Creamos el position dodge, o sea, declaramos como que queremos hacer una columna con position igual a dodge 2. La scale sigue exactamente igual. Le declaramos que sean aquí porcentajes, no proporciones. Eh, Esto está igual, pero lo único que cambia es esto. Aquí nosotros lo que decimos es que con Facet Graph es que lo que le estamos declarando es que eh, nos cree en estos cuadritos, simple y básicamente, ¿ya? Nos va a crear, con esto nos va a crear estos cuadritos. Eh, y ahí nosotros vamos, porque si usted no se lo crean, le va a crear las columnas, pero se las va a tener todas pegadas en un solo gráfico, ¿ya? Lo cual es imposible de interpretar, ¿ya? Eh, si nosotros le declaramos el facet, les va a crear estas, estos cuadritos y van a ser cuatro porque básicamente nuestra categoría de edad tiene, o sea, nuestra variable de edad tiene cuatro categorías. ¿Ya? Si fuese sexo, va a crear dos categorías. Si fuese izquierda y derecha, va a tener cinco categorías. Y así. ¿Ya? Y el resto permanece exactamente igual. Lo único que cambió, como les mencioné, es esto. Nada más. Entonces, en cada cuadrito lo que nosotros vamos a tener es el porcentaje que en el año 2016 confía nada en esta primera barrita, poco, algo, bastante y mucho, ¿sí? En el presidente de la República, de las personas que tienen 18 y 29, ¿ya? Lo mismo en el año 2017, lo mismo en el año 2018, etcétera, etcétera. En este cuadrito de acá, las personas que confían nada en el presidente de la República, o sea, de las personas que tienen 50 a 64 años, ¿cuántos confían nada en el presidente de la República en el año 2016? ¿Cuántos confían poco? Y así, algo, bastante, mucho, etcétera, etcétera. Y así con todas las otras categorías, ¿ya? Y con todos los otros años, ¿ya? Esa es la única diferencia que tiene este gráfico. El resto, como les digo, permanece totalmente igual. Ya. Y esto, ya, y aquí, sé que uno podría hacer un zoom más grande a estos gráficos, y- que sería una manera alternativa de presentarlos cuando les interesa un grupo etario particular, por ejemplo. Ustedes simple y llanamente, igual como arriba, filtramos el año en el fondo, si se acuerdan, un poquito más arriba, acá. Igual, de la misma manera que nosotros filtramos el año, aquí podemos filtrar a las personas que, claro, confían nada y poco, ¿ya? Entonces, lo que nosotros aquí vamos a tener es a las personas que en el año
o sea, perdón, en el año 2016 confían, o sea, perdón, ¿cuántas personas que tienen 18 años en el fondo confían nada o poco en el presidente de la República? ¿Ya? Que tienen 18 o 29 años en el año 2016. Y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí lo único que cambió, como les digo, es que aquí básicamente filtramos a las personas. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el cálculo de la, de las proporciones de los porcentajes permanece igual y el resto y aquí el código de ggplot también permanece igual. Lo que sí es que como aquí no interesa, aquí se podría haber hecho pero que no se hizo. Como no interesa como ya no tenemos agrupados, por ejemplo, a las personas, no está, o sea, mm, bueno, en realidad lo único que cambia es el que aquí no tenemos el facet. Uno podría haber puesto todavía el facet, ¿ya? Eh, claro, podría haber puesto todavía el facet, cambiando un poquito el orden de ¿cómo se llama esto? Un poco el orden de los argumentos, ¿ya? Eh, en lugar de poner que el field sea en función del año, habría que haber puesto nuevamente que el field sea en función a ver. Ah, no, mentira. No. Aquí no hace sentido, la verdad, el construir el fase. O sea, se podría, pero los gráficos no quedan bien. Básicamente quedan en espacio vacío. Y aquí ya es. Esto ya son gráficos controlando por tres variables. eh, sí, la verdad es que lo voy a saltar porque la verdad es un poquito más engorroso su construcción, ¿ya? O sea, no es más engorrosa, pero es más difícil su interpretación, ¿ya? Pero muy rápidamente, lo que estamos haciendo acá es construir, o sea, ya, recodificamos primeramente los argumentos, ¿ya? Declaramos construimos los data frames, tal y como lo venimos haciendo desde hace un rato. Construimos nuestro data frame final, que va a ser la combinación de todos estos data frames de acá, con ya la, eh, la frecuencia las proporciones calculadas. Y adicionalmente, en este caso, tenemos que declararlos como ¿cómo se llama este? Sí, bien digo, un formato LOG, ¿ya? Esto es lo que nos va a permitir un formato long en donde básicamente le vamos a pedir que la columna que parte con conf, ¿ya? Claro, que la columna que parte con conf se me agrupe en una sola columna acto seguido todas las variables que son presentes. Claro, claro, estas variables de acá, ¿ya? Se me van a agrupar en una sola columna y adicionalmente yo le declaro que en la primera se va a llamar Presidente de la República, los partidos políticos y en Carabinero de Chile, ¿ya? Y eso me va a dar el formato long de la base de datos, ¿ya? Finalmente, después de eso,
paso a la construcción de los gráficos, en este caso se ocupó un position stack, que es este formato de acá, con los niveles de confianza que van a ir coloreando las barritas, ¿ya? Hasta qué tipo de gráfico un poquito más engorroso de crear, pero, pero bueno. Alternativamente, ustedes lo que podrían hacer es irlos calculando separadamente y lo podrían hacer de esta misma manera de acá, ¿ya? Y básicamente presentan los tres gráficos por separado, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Aquí ya tenemos, esto es exactamente lo mismo, solamente que ya la variable está agrupada la variable ola está agrupada en dos momentos del tiempo. Eh, sí, y, y voy a pasar ya a los gráficos aluviales, ¿ya? Estas son distintas maneras de construir las gráficos de barras, pero yo creo que las más usuales son desde ¿cómo se llama esta? Desde esta de acá, en que tenemos las categorías en el eje X y vemos cómo van cambiando en cada año hasta acá, ¿ya? Que es básicamente lo mismo, solamente que es agrupado según distintas categorías. Todos estos gráficos, ustedes también los pueden agrupar según categorías y lo único que tienen que hacer es adjuntar un facet, ¿ya? Igual que en este acá, ¿ya? Es exactamente el mismo principio para cada uno, lo único que tienen que hacer es adjuntar un facet. Sí. Los gráficos aluviales, en estricto sentido, o sea, los gráficos aluviales son útiles y a veces igual difíciles de interpretar, ¿ya? Por la estructura que tienen, que son estos, ¿ya? Eh, este que tiene menos categoría y menos años para hacerlo más fácil, ¿ya? Eh, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que un gráfico stack, como vimos más arriba, solamente que tiene estas como fideitos que salen de cada una de las categorías hacia las otras. Lo que grafica esto es básicamente cambio de las personas, ¿ya? Es decir, las personas que en el año 2019 se declararon independientes, ¿para dónde se movieron en el año 2022? En este caso, uno puede decir claramente que muchas de las personas que se declararon como independientes en el año 2019, en el año 2022 se declararon como de centro, ¿ya? Y otras tantas se mantuvieron como independientes, ¿ya? Lo mismo con las personas de derecha. Muchas personas de derecha en el año 2019 mantuvieron su identificación con la derecha y otras tantas se fueron moviendo o hacia el centro o hacia independiente y en una menor proporción hacia posiciones de izquierda, ¿ya? ¿Cuánto eso es, lamentablemente, los gráficos aluvial, o sea, no existe, o al menos yo no conozco, en el argumento GeoFlow, cuáles son, o la manera de graficar cuánto es ese porcentaje, ¿ya? Pero la verdad es que tendría que guiarse más o menos por cuánto cubre de la escala de porcentaje, ¿ya? Sí. Sí, ¿Se puede entender como un gráfico de trayectorias? sí, claro, claro. Es básicamente un gráfico para graficar, valga la redundancia, trayectorias individuales, ¿ya? O sea,
en los datos longitudinales tú tienes dos fuentes de variación, una al interior de las personas y otra entre las personas, ¿ya? En los gráficos de línea y de barra, tú lo que estás graficando es cambio entre las personas. En este caso, tú lo que estás logrando ver es cambio de las personas, además, ¿ya? No solamente cambio entre, que sería la barra propiamente tal, ¿ya? ¿Cómo construimos los gráficos aluviales? Sí, ¿cómo construimos los gráficos aluviales? Simple y llanamente, bueno, continuamos, es, el cálculo sigue siendo exactamente el mismo, o sea, seguimos calculando nuestros porcentajes de la misma manera que lo venimos haciendo en en los gráficos anteriores, esto no va a cambiar, ¿ya? Para ningún gráfico. Seguimos agrupando en función de ola, ¿ya? Para poder calcular los porcentajes de cada categoría en cada ola. Claro. Y además, en este caso, nosotros lo que también tenemos que adjuntar es el... Pero eso me faltó en realidad. Pero además de declarar cuál es la ola, nosotros también tenemos que, al momento de construir la tabla, nosotros también tenemos que indexar el ID encuesta. ¿Ya? Eso le va a permitir más tarde a ggplot poder identificar básicamente el cambio de cada persona, dónde se fue cada persona a cada categoría. ¿Ya? Y nosotros, bueno, y simplemente nosotros construimos nuestras variables, ¿ya? O sea, nuestras bases de datos, como les dije, adjuntando el ID de encuesta, el resto se mantiene exactamente igual, ¿ya? Aplicamos el mutate o el transmutate, perdón, el transmute para crear nuestro porcentaje, agrupando pues, según ola. Aquí, en este caso, esta es la única salvedad cuando ustedes no tienen que agrupar aquí según según la otra variable de interés en el fondo. O sea, si ustedes se acuerdan, yo les dije que cuando ustedes adjuntan una tercera variable, además de la variable de interés, tienen que agrupar en este argumento acá. Si ustedes ponen aquí el ID encuesta, el cálculo les va a dar uno, sí, básicamente, porque eh, estarían dividiendo la frecuencia de cada persona por sí misma, y eso les va a dar uno siempre, ¿ya? Entonces, esta es la única ocasión en la cual ustedes no tienen que agrupar según esta tercera variable, ¿ya? Tenemos nuestra base de datos creada, ¿ya? Y ahora lo que toca es declarar que en el eje X nosotros vamos a tener nuestras variables de olas. Aquí sí o sí tiene que estar la variable ola en el eje X, ¿ya? Que lo vamos a rellenar según nuestra variable teórica de interés, en este caso izquierda-derecha, que va a estar, que el estrato va a ser según nuestra variable teórica de interés, y que el alluvium, o estos fideitos en el fondo, va a ser en función del ID encuesta, ¿ya? Y en el eje Y, bueno, el porcentaje, ¿ya? Eso no cambia, ¿ya? Pero esto sí es lo que tienen que ir completando al momento de crear un gráfico aluvial, ¿ya? Em, y en el alluvium sí o sí tiene que estar el identificador de caso, ¿ya? Sí o sí. Con esto ustedes ya, y con estos dos comandos, ustedes crean el gráfico aluvial, ¿ya? Antes era con geomcall, en este caso es con geomflow y con geomstrato. No recuerdo cuál es el que crea los fideos, pero cuál es el que crea las barritas, pero en el fondo con estos dos crean su gráfico aluvial, ¿ya?
Y el resto ya viene siendo pura, ¿cómo se llama este? Edición del mismo gráfico. ¿Ya? En este caso, ya, se le declara que en el eje Y se grafiquen los porcentajes, igual como lo estábamos haciendo en los gráficos de más arriba, que que las categorías estén arriba, eh, los colores de los gráficos, estos de acá, y el texto de cada una de los porcentajes. Perfecto. ¿Ya? Eh, que es eso lo tienen que declarar de esta manera. ¿Ya? En data, ustedes van le extraen las etiquetas de las variables, aplican esta recodificación que les va a permitir básicamente quedarse con los porcentajes que sean mayores a cero. Esto es básicamente donde ustedes quieren que pongan el, ah, el texto, el porcentaje este. Eh, Esto está por defecto. El tamaño y el color. ¿Ya? Si ustedes se recuerdan, más arriba, sí, está acá. Yo les dije que por opciones estéticas era mejor blanco, o sea, negro, blanco, blanco. ¿Ya? En este caso, si ustedes se dan cuenta, y a esto me refería con que a veces mejora para el contraste. ¿Ya? Aquí apenas se ve el 25,4, ¿ya? Por el contraste con el verde. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer para ello, para que sea, y bueno, y básicamente aquí, eh, claro, y le pone blanco a todo porque básicamente así se le declaró. Lo único que ustedes tienen que hacer acá para que sea, eh, ¿cómo se llama este? eh, de blanco, perdón, negro, blanco, negro, negro, claro, que en el fondo que sea mejor el contraste, sería ir de arriba hacia abajo, ¿ya? Declarando, por ejemplo, negro, negro, blanco, blanco, aquí cuatro categorías en el fondo, y lo tendrían que ir repitiendo eso 6 veces, ¿ya? Es eso, ¿ya? Y eso es un gráfico aluvial, ¿ya? Eh, eso, aquí les va a mostrar, como les decía, el porcentaje de personas que del 2016 se mantuvieron como independientes en el año 2017, eh, cuántas se movieron de categorías, ya sea qué categorías, etcétera, etcétera, ¿ya? A veces, como les mencionaba, a veces este tipo de gráfico es un poquito más difícil de interpretar y a veces, sobre todo cuando son series de tiempo muy largas, eh, empiezan a saturarse un poco de información, ¿ya? En ese sentido, a veces es mejor, como lo que hacemos acá, simple y llanamente filtrar los datos, ¿ya? Y esto simple y llanamente se hace filtrando y quedándonos solamente con 2019 y 2022. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de personas que de 2019 a 2022 pasaron o se mantuvieron en posiciones de independiente o ninguno, cuántos se mantuvieron en derecha y así sucesivamente. ¿Ya? Y aquí lo único que hay que hacer es simple y llanamente filtrar y quedarnos solamente con las olas 2019 y 2022. El resto, si ustedes se dan cuenta, permanece exactamente igual. ¿Ya? El cálculo sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo el mismo. Seguimos incluyendo las olas, seguimos incluyendo el ida encuesta, seguimos agrupando solamente por ola, seguimos, sí, y lo único que hacemos es simple y llanamente quedarnos con las dos olas a lo mejor que interesan o las tres olas que a lo mejor interesan para en el fondo no tener un gráfico tan saturado. ¿Ya?
Y el resto, si ustedes se dan cuenta, permanece igual. Como nosotros ya filtramos por las olas, ggplot va a identificar que solamente va a graficar dos olas, que no va a graficar seis, perdón, ¿ya? Y nos quedamos con las olas 2019 y 2022, que van a ser, que cada barrita va a ser rellenada según las categorías de izquierda y derecha, y que en el fondo los fideitos van a seguir la trayectoria de cada ida en encuesta. ¿Ya? Y de nuevo, el resto permanece exactamente igual. ¿Ya? Aquí, esto está raro. Ya, dame. Ya, aquí nos interesa, se que, como, se que llega a interesar en el fondo las trayectorias de cada grupo, o sea, perdón, de determinados grupos, o sea, cómo las personas que cómo los hombres fueron, cuáles son las trayectorias de cada hombre versus las trayectorias de cada mujer, hacia dónde se movió cada hombre y hacia dónde se movió cada mujer. Lo único que hay que hacer es, igual que los gráficos de barra, adjuntar un facet, ¿ya? En ese caso, en este caso, e igual que ¿cómo se llama esta? En el gráfico de barras, adjuntamos la variable sexo, ¿ya? Vamos a ver eso. Ya, adjuntamos las dos. ¿Cuánto me queda? Ah, ya. Las categorías de sexo, aquí también se adjunto las categorías ocupacionales, ¿ya? Eh, claro, ya. Pero para hacerlo más simple, ya. Se adjuntan las categorías ocupacionales y el ID de encuesta, ¿ya? Creamos nuestro data frame, filtramos, ¿ya? Y adicionalmente, para de nuevo no hacerlo tan saturado, vamos a filtrar para dos olas, 2019 y 2020. ¿Ya? Aquí, si ustedes se dan cuenta, sigue exactamente lo mismo. Filtramos. Y aquí construimos nuestro gráfico aluvial. Que aquí, si es que se dan cuenta, esto permanece igual, permanece igual, permanece igual. Y lo único que adjuntamos es, ¿dónde está? Aquí, el facet. ¿Ya? Y eso nos va a mostrar las identificaciones de hombre y mujer. ¿Ya? Aquí en los porcentajes están un poquito errados porque hay un problema aquí en el cálculo del código que después se los vamos a ir corrigiendo. ¿Ya? Pero quédense con la idea de que solamente ¿cómo se llama este? O sea, que simple y llanamente para calcular o sea, para graficar cómo se comportan distintos grupos, igual que en los gráficos de barra, lo único que necesitan hacer es adjuntar un facet, ¿ya? Y para que les muestre los porcentajes, lo que también tienen que hacer es, bueno, adjuntar el color, pero adicionalmente, si es que quieren que varíe según, o sea, que en el fondo sea blanco, o sea, que en el fondo sea un mejor contraste con cada uno de los colores, tienen que repetirlo cuatro veces, porque básicamente van a tener cuatro olas acá, ¿ya? O sea, perdón, cuatro olas, cuatro ejes X en el fondo, ¿ya? Dos para hombres, dos para mujeres, ¿ya? Si es que fuesen cuatro categorías, tendrían que ser ocho, ¿ya? Y ya vamos llegando al final de la presentación de la manera de graficar datos longitudinales, que yo diría que es la manera más común en que se muestran este tipo de gráficos o este tipo de datos, que es con los gráficos de línea, básicamente. ¿Ya?
Aquí simple y llanamente es graficar una línea en el tiempo para cada una de las categorías. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la manera más tradicional en que se grafican los datos longitudinales? Que en cierta medida emula lo que vimos más arriba en los datos, en los gráficos de barra. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que habíamos visto más arriba en el primer gráfico de barra, si mal no recuerdo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y para eso, eh, seguimos, si ustedes se van para arriba, este va a ser exactamente el mismo principio del cálculo de los gráficos de barra, solamente que si ustedes comparan acá, esto es también exactamente lo mismo, pero en vez de añadir un geom call, nosotros agregamos un geom line, que es la línea, evidentemente, y un geom point, que nos va a permitir identificar de mejor manera el punto en el tiempo. ¿Ya? Ustedes podrían, si ustedes borran el geom call o el geom line, o les va a graficar solamente las líneas, es que borran el geom point, o solamente los puntos, es que borran el geom line, ¿ya? Pero no les va a arrojar ningún error. ¿Mm? Eh, pero si ustedes se dan cuenta, el resto permanece exactamente igual, ¿ya? Exactamente igual. Lo mismo, solamente que para poder ponerle los porcentajes acá, ya no vamos a ocupar el geomtext como era en los gráficos de barra y también en los alluvial, como acá, sino que vamos a ocupar el comando geomtext repl del paquete ggRepl, ¿ya? Que creo que también que se debería estar cargado. Pero el resto permanece exactamente igual, ¿ya? Entonces ahí logramos ver que el mismo 40% que vimos en el gráfico de barras del principio, que no confía en nada en el presidente de la República, aquí se nos olvidó el título, en el año 2016, lo mismo en el 2017, y etcétera, etcétera. Aquí, evidentemente, y a diferencia de los gráficos aluviales, usted no, y al igual que también en los gráficos de barra, no pueden ver cambio entre las personas, o sea, no pueden ver eh, si es que las personas que en el 2016 confían poco o nada perdón, nada en el presidente, a dónde se fueron en 2017, si se fueron a poco, algo, bastante y cuántos se quedaron. ¿Ya? Presumiblemente se quedaron varios, pero también podría ser que de las otras categorías emigraron mucho hacia la categoría nada. ¿Ya? Y aquí, bueno, y aquí esto es exactamente lo mismo, solamente que tenemos ya eh, tres grupos, en el fondo, ¿ya? Claro, aquí en este caso lo que nosotros graficamos son tres líneas para cada grupo. Alternativamente, ustedes también podrían hacer un facet para cada grupo, ¿ya? Y aquí en lugar de Y aquí lo único que habría que hacer es poner un facet graph para la categoría variable, y eso les va a crear a usted tres cuadraditos en que va a graficar el porcentaje de personas que no confían nada en estas tres instituciones, ¿ya? Para construir esta variable, estos gráficos, seguimos el mismo principio, calculamos los porcentajes para cada una, las combinamos en un data frame. Aquí ya les estamos dando el formato necesario para poderlo graficar de manera longitudinal. Y luego ya aquí, no, aquí hacemos un filtro para poder graficar solamente las categorías poco o nada, ya porque si no nos va a graficar en el fondo, a ver, 15 líneas, lo cual hace un gráfico inentendible. Y el resto, si ustedes se dan cuenta, sigue
exactamente igual, ¿ya? Alternativamente, como les dije, ustedes podrían adjuntar un facet y ahí van a tener tres cuadritos con cada uno con sus respectivas líneas, ¿ya? Que es que es básicamente esto de acá, ¿ya? Aquí tenemos la confianza, el grado de confianza nada en algunas instituciones, según nivel socioeconómico, si mal no recuerdo. Creo que sí. Sí. Eh, y por cada año, ¿ya? Entonces, aquí creamos nuestras variables. Como, como nos interesan dos variables de interés, las vamos a agrupar para calcular los porcentajes. Lo mismo acá y lo mismo acá. Las combinamos, le damos el formato necesario. Sí, le damos el formato necesario para poderlas graficar longitudinalmente. Y finalmente filtramos la categoría que nos interesa, ¿ya? Y aquí ya finalmente creamos nuestro gráfico y aquí adjuntamos el facet de status, que básicamente nos va a permitir crear estos tres cuadritos para cada una de las confianzas en las distintas instituciones que son nada, ¿ya? Para los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto. Esa es básicamente la manera en que se grafica los datos longitudinales. Eh, ahí ustedes ya tienen acceso a la base, tanto a la base de datos como al script, por lo cual pueden correr estos mismos análisis y les debería dar exactamente los mismos resultados, ¿ya? Eh, eso. También en la misma presentación tienen referencias de literatura que les permitirá también como revisar en mayor detalle todo lo que en esta pequeña sesión no podemos abordar, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna duda. Parece que no. Gustavo. Sí. No, no hay Eh, dudas, no hay dudas No, en el Gustavo chat. Salinas. sí. Ah, ok. Ah, tocayo. Eh, Mire, tengo dudas, por ejemplo, respecto del primer gráfico de barra, como para entender más o menos la lógica del código. Este. Claro, que es el más elemental por lo ¿Sí? que pude escuchar. Ya. Por ejemplo, entiendo que acá se colocan los datos en el ggplot, en el método ggplot, después viene otro Exacto. que se llama AES. El I es porcentaje, es decir, en el eje I, el X confianza del presidente, fill. Ahí yo no entiendo a qué se refiere el parámetro fill. Ya. El parámetro fill es básicamente según lo cual, según qué vas a rellenar cada una de las columnas, ¿ya? Ya. Si tú no si tú no lo declaras, vas a tener en el fondo Ujú, seis columnas del mismo color, ¿ya? El parámetro ujú, fill hace referencia a esta ola, a este argumento acá, a las olas, ¿ya? Entonces, este colorcito, si te das cuenta, es de 2016. Este, claro. 2018. Eh, eh, Quizás en este no es tan claro, pero en este sí, ¿ya? Que aquí, si te das cuenta, también está Phil, pero en este caso con confianza en el presidente, ¿ya? El principio es exactamente el mismo, ¿ya? Voy Mm, a cambiarle un poquito para que sea más claro el color, ¿ya? vale. Eh, el- el- Como te iba diciendo, el parámetro fill es según qué variable de tu base de datos que estás ocupando, que en este caso es datos gráficos, vas a colorear los gráficos, ¿ya? Tú Ah, puedes no declararla,
Pero lo que va a pasar ahí es que Ujú. vas a tener en este caso, o sea, cinco barras del mismo color, ¿ya? Ah, Lo cual no no imposibilita es. la interpretación, ¿ya? Claro. Cuando tú le declaras el fill, ¿ya? Ahí lo que Ujú. va a pasar es que ggplot va a reconocer, ya. Entonces nada lo pongo de este color, poco de este otro, algo de este otro, y así, ¿ya? Claro. Y eso al Eh, fin, sí. sí, dale. O sea, no, es que eso al final se va a complementar con este método que se llama Scale Fill Viridis D, que le va a dar los E- colores, ¿no? Exacto, exacto. Si Ah, tú esto no lo puedes no declararlo, ¿ya? Esto es una opción estética en el fondo, ¿ya? ya. Y si tú no lo declaras, si tú lo borras de la línea de código, ggplot te va a tirar los colores por defecto que tiene, ¿ya? Que son, a ver, ggplot, geocolor, imágenes, que son de este tipo, ¿ya? Mm, ya, ¿Ya? Te va a tirar este tipo de colores que son los que tiene por defecto, claro. ¿ya? En este caso, nosotros ocupamos el Scale Fill Viridis para, en el fondo, que cambie en el fondo el color por defecto, ¿ya? Eh, esta opción también existe para el gráfico de barras, pero ahí ya no es Scale Fill, como ahí trabajamos perdón, para el gráfico de línea. Como ahí trabajamos con con gráfico de línea en el fondo, ahí ocupamos el Scale Color Viridis, ¿ya? Mm, Y aquí ya no es fill porque no estamos rellenando gráficos, sino que es color, ¿ya? El, eh, claro, el argumento, ¿ya? Pero al principio es el mismo. Lo que permite eso es, en el fondo, diferenciar las categorías que nos interesan, ¿ya? mm. ¿Quedó más o menos Y claro? sí, o sea, todavía sigo como en el código. Por ejemplo, el argumento del label, que sería as.character, Sí. en lenguaje natural, ¿cómo se traduce eso? Más o menos, como el lenguaje más humano. Lo que hace esto es simple y llanamente decir que ya, nosotros tenemos esta variable acá que se llama porcentaje, ¿ya? ¿Ya? Lo que va a hacer eso es transformar esto a porcentaje, porque aquí lo tenemos en proporciones, si te das cuenta, Claro. ¿ya? Con este comando eh, lo va a transformar a porcentaje, ¿ya? Nuevamente, tú puedes no declararlo, pero ahí lo que pasaría es que, si no me equivoco, Claro. te arrojaría, te arrojaría error cuando tú quieras añadir no recuerdo si te arrojaría error o te las pondría como proporciones esta- Ah, estos numeritos de claro. acá cuando tú los quieres poner sobre las barritas. ¿Ya? Y en principio yo bastaría solo con, digamos, declarar ggplot y AES para crear un gráfico. No. Ahí tú Tiene lo que que le estás colocarse. dando es la estética, en el fondo, la estética base al gráfico. ¿Ya? Ah, vale. Aún le Ujú. falta al gráfico, a ggplot, saber qué gráfico tú quieres crear. Y eso se lo hacemos con Ah, Geom. ¿Ya? claro. Con Geomcall, en este caso, tú creas este gráfico de barra. ¿Ya? Pero si tú Ah, le pones Geompoint como estaba más abajo, sí. o Geomline, perdón, ahí tú le vas a decir, yo quiero un gráfico de línea. ¿Ya? Y de punto. ¿Ya? La única diferencia de esa regla es el gráfico aluvial, que ahí tú lo que tienes que llamar es a ggAlluvial y GeoMFlow y GeoMStratum, ¿ya? Para Claro. que te pueda graficar estos fideitos en el fondo, Mm, ¿ya? vale.
pero aún le falta, pero con el AES, con declarar el aesthetic, a Claro, le falta. ggplot aún le falta saber qué gráfico tú quieres hacer. Y eso tú se lo declaras con Son como región, los guión datos que se bajo, entregan. point, bar, call, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son como los datos al final que se entregan y que después serán Exacto, mostrados, visualizados. Ya, exacto. Tú aquí le declaras con qué datos va a trabajar, dónde los quieres colocar, por eso le pones aquí en I, que en el I va a estar el porcentaje, que en el X va a estar la ola, etcétera, etcétera. ¿Ya? claro. Súper. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿No? Parece que no. No, en el chat no hay más dudas. Ya. Entonces voy a dejar de compartir, yo creo. Ya. Ya, esa es básicamente los principios básicos de la visualización de datos longitudinales, ¿ya? Hay otras funcionalidades que ustedes pueden explorar, ¿ya? Para eso les recomendamos el que pueden revisar en la literatura que está referenciada al final del documento y en Google, si ustedes buscan como tutoriales de cómo graficar datos longitudinales, usando ggplot, seguramente más de algún tutorial van a encontrar, ¿ya? De todas maneras, esta sesión está siendo grabada y en la misma carpeta en la cual le compartimos los datos y el script. Vamos a subir la presentación, ¿ya? Ahí va a estar disponible para todas, si es que la quieren consultar en cualquier momento, y así también con los otros cursos, ¿ya? Ya mañana ya empieza las sesiones con análisis estadístico propiamente tal de datos longitudinales, si mal no recuerdo, efectos fijos y aleatorios, Gustavo. Sí. Ya, con efectos fijos y aleatorios, en que ahí ya van a empezar a ver modelamiento de los datos, ¿ya? Además, está de ser que están más que invitados a participar en ello. Mm, Gustavo, ¿algo que sí. agregar? No, solamente yo estoy compartiendo la información por el chat relacionada con el programa de la Escuela Invierno, que como les recuerdo está en la carpeta de Google Drive compartida previamente, ahí van a poder ingresar. Y el canal de YouTube es el canal de el Centro COES, porque estaban preguntando sobre el canal de YouTube. Mm, Un segundo, por favor, aquí voy a compartir el canal, allí van a estar disponibles. Ahí les compartí el link del canal de YouTube de Centro Coes, donde estarán disponibles posteriormente cada una eh, de los, de los cursos de la Escuela de Invierno de tanto de esta versión 2024 como de las versiones previas. ¿Ok? Ya, entonces, voy a parar de sí, para grabar. grabar. Segundo.